Hola, estimados estudiantes. Estamos en la sexta semana y hablaremos sobre la personalidad. Etimológicamente, personalidad procede del término griego prosopon, palabra que servía para designar la máscara con la que se cubrían el rostro los actores durante las representaciones teatrales. Personalidad vendría a significar, por tanto, la imagen que se ofrece a los demás. Desde este punto de vista, la personalidad es algo superficial, es algo externo. Actualmente, el término personalidad hace referencia al conjunto integrado y organizado de características de un individuo que se caracteriza por ser peculiar y ajustarse al medio. Es decir, es el sello psicológico exclusivo de cada uno que persiste a lo largo del tiempo y que distingue a un individuo de otro. Bien, ahora haremos una definición sobre personalidad. Viene a ser un patrón único de pensamientos, sentimientos y conductas determinadas por la herencia y por el ambiente, relativamente estables y duraderos que diferencian a cada persona de las demás y que permiten prever su conducta en determinadas situaciones. De esta definición podemos destacar tres aspectos importantes: singularidad, estabilidad, consistencia. Cuando hablamos de la singularidad nos referimos a los aspectos que distinguen a una persona de los demás. La personalidad explica por qué no todos obramos igual en situaciones parecidas. El otro aspecto es la estabilidad. Tenemos un estilo o una forma peculiar de comportarnos a través del tiempo. La estabilidad de la personalidad supone admitir cambios y fluctuaciones en el proceso vital de un individuo, a la vez que consideramos esas fluctuaciones e inestabilidades como formas superficiales y no profundas del cambio de personalidad. Consistencia. Así como la estabilidad hace referencia a los cambios en el tiempo, la consistencia analiza las tendencias de comportamiento en diferentes situaciones. Por ejemplo, una mujer puede encontrarse en situaciones diferentes, como médico atendiendo a niños, como esposa al interactuar con su pareja y como madre al criar a sus hijos. En todas ellas se muestra cálida, se muestra solicitada. La estabilidad siempre implica consistencia y la consistencia, estabilidad. Una persona consistente habitualmente a lo largo de su vida tenderá a ser estable. Es evidente que las personalidades no son nunca estables ni absolutamente consistentes, pero esperamos que la personalidad de la gente sea relativamente constante de un día a otro y de una situación a otra. Cuanto más estable y consistente es una persona, más fácil resulta poder imaginar qué hará en el futuro, ante una situación nueva, es decir, más fácil resultará predecir su comportamiento. Muy bien, eso es una definición. Ahora les mencionaré otra definición sobre personalidad. Hay algunos autores que la definen como aquella estructura interior constante y propia de cada uno, conforme a la cual se organiza todo su ser. Comprende los rasgos físicos, los rasgos intelectuales, afectivos, volitivos y morales de un individuo que está en constante interacción con los demás. Muy bien, chicos, entonces tenemos dos tipos de definiciones sobre lo que es personalidad. Ahora vamos a ver los elementos de la personalidad. La personalidad está constituida por 6 elementos. Estos son
constitución, temperamento, carácter, actitudes, aptitudes, rasgos. Cuando hablamos de constitución nos referimos a un conjunto de aspectos exteriores e interiores de base genético hereditario. Cuando hablamos de temperamento nos referimos al tono o disposición afectiva. Se refiere a la naturaleza emocional del individuo. Cuando hablamos de carácter, es la forma concreta y estable que adquieren los rasgos afectivos dinámicos heredados. Cuando hablamos de actitudes, nos referimos a las predisposiciones persistentes a responder favorable o desfavorablemente ante una situación determinada. Actitudes es la capacidad para hacer algo. Y cuando hablamos de rasgos nos referimos a las características constantes del comportamiento del individuo en una gran variedad de situaciones. Bien, chicos, esos son los elementos de la personalidad. La personalidad también tiene sus características, y estas son la unidad, la singularidad y la continuidad, ¿verdad? Lo que habíamos resaltado en la definición anterior. Vamos a recordar, la unidad se refería a que la personalidad se presenta como un todo en el que sus partes se encuentran unidas e integradas. Cuando hablamos de singularidad, nos referimos a que la personalidad es propia de cada individuo. Pueden haber personalidades semejantes, pero cada una es singular y única en relación a los demás. Incluso, esto se demuestra hasta en los gemelos. La continuidad. La personalidad como general es constante y permanente en el comportamiento. Sin embargo, puede ser alterada por situaciones extraordinarias repentinas. Entonces, esas son las características resaltantes de la personalidad. Ustedes se preguntarán qué factores influyen en la personalidad. En realidad existen muchos factores que van a contribuir a la formación de la personalidad. Dentro de ellos vamos a ver el desarrollo y la maduración, los factores prenatales y la cultura. Cuando hablamos del desarrollo y la maduración, nos estamos refiriendo a los diversos factores biológicos, psicológicos y socioculturales que intervienen en el proceso de crecimiento, desarrollo, maduración y declinación de la personalidad a lo largo del ciclo vital del individuo. Muy bien, cuando hablamos de factores prenatales, nos estamos refiriendo a los factores genéticos que ejercen influencia sobre las características físicas, sobre la capacidad intelectual y rasgos de personalidad del individuo. Algunos estudios sugieren que traumas psicológicos en el feto o alteraciones del proceso de parto pueden tener posteriores repercusiones en el desarrollo de la personalidad. El otro factor es la cultura. En el proceso de aculturación, el individuo aprende las formas de comportamiento admitidas por su grupo y tiende a adoptar el tipo de personalidad que se considera en el desarrollo normal. Muy bien, chicos, esos son los tres factores resaltantes o primordiales que van a influir en el desarrollo de la personalidad. Ahora vamos a ver sobre lo que son las teorías de la personalidad. Dentro de las teorías, en realidad son varias. ¿Ya? Muchos psicólogos han formulado varias teorías acerca de la personalidad, las cuales se identifican con el nombre de quien las planteó. Así vamos a tener la teoría de Freud, la teoría de Jung y la de Alport. Vamos a empezar por la teoría psicoanalítica de Freud. La teoría psicoanalítica de Freud
fue formulada por este psiquiatra, quien atribuyó a los factores inconscientes un rol fundamental en la determinación de la conducta humana. Así, va a distinguir tres planos que interactúan entre sí, que es la estructura de la personalidad: el ello o id, el yo o el ego, el superego. Empezaremos por el ello o id, que viene a ser el inconsciente, está en el inconsciente. El ello está constituido por los impulsos instintivos cuya fuerza fundamental es la libido, es decir, el placer. Actúa en la satisfacción de las necesidades biológicas y evita y trabaja en la evitación del dolor. El yo o ego está en el consciente, integra la razón, el lenguaje y la lógica. Se desarrolla en contacto con el ambiente social. Es el principio de la realidad. El ambiente actúa sobre la mente del sujeto. Cuando hablamos del superego o el yo ideal, conformado por la moral, las leyes, los modelos, los consejos y también las represiones, las prohibiciones y los castigos. Bueno, este es un resumen de la estructura de la personalidad que fue planteada por el psiquiatra austríaco Sigmund Freud. Veremos ahora la teoría tipológica de Jung. Esta teoría fue planteada por el psiquiatra suizo Gustav Jung, tomando en cuenta la dirección de la actividad personal. Considera dos tipos de personalidad: la extrovertida y la introvertida. El extrovertido, dice, vive orientado hacia el mundo exterior, le gusta la vida social y la compañía de los demás. Su manera de pensar, sus sentimientos y decisiones están influenciados por lo que predomina en el mundo social. Caso opuesto es el introvertido, ¿no? Quien vive orientado hacia su propio yo, es reservado y prefiere la soledad. Sus decisiones se guían por sus propias ideas, por sus propios sentimientos, y valoración de las personas son eminentemente subjetivos. No hay o sí influencia externa. La teoría tipológica de Jung. Ahora miraremos o repasaremos la teoría de los rasgos de Allport. Esta teoría fue planteada por el psicólogo estadounidense Gordon Allport, quien afirma que la personalidad posee rasgos en número ilimitado, las cuales son comunes en la mayoría de personas. Clasifica dichos rasgos en características comunes y disposiciones personales. Para Allport, la personalidad está conformada por rasgos, y estos son dos tipos de rasgos: características comunes y disposiciones personales. Características comunes son rasgos que aparecen en mayor o menor cantidad en muchas personas debido a su naturaleza humana y porque comparten el mismo ambiente sociocultural. Esto permite hacer comparaciones entre los miembros de una población. Principales características comunes son la extroversión, introversión, autoritarismo, ansiedad, conformismo. Disposiciones personales son rasgos individuales que parecen como únicas y muchas más constantes que las comunes. Por ejemplo, Tatiana tiene un modo de ayudar llena de inquietud muy peculiar en ella. Ya, esta teoría fue planteada por
algo. Ahora vamos a ver otra teoría sobre la... Bueno, vamos a, eh, vamos a reiterar. Las teorías psicológicas sobre la personalidad tratan de explicar cuál es su génesis, cómo se desarrolla y finalmente qué mecanismos pueden utilizarse en la modificación de algunos de sus rasgos. Ya está dividido por está clasificado, ¿no?, en cinco tipos de teorías. Las teorías psicodinámicas, las teorías conductistas, las teorías del aprendizaje cognitivo social, las teorías de los rasgos, las teorías humanistas. Las teorías psicodinámicas conceden gran importancia al inconsciente y se centran en el funcionamiento de la personalidad, en especial en los conflictos internos. Las teorías conductistas dicen que la personalidad se expresa por la conducta y la conducta depende del ambiente. Para la teoría del aprendizaje cognitivo social de Bandura, las personas organizan internamente sus expectativas y valores para guiar su conducta. La teoría de los rasgos tratan de identificar qué rasgos forman la personalidad y cómo se relacionan con el comportamiento real. Las teorías humanistas, que tienen como uno de los representantes a Carl Rogers, ponen énfasis en la experiencia subjetiva, privada y en el crecimiento personal. Muy bien, chicos. Sobre las teorías psicodinámicas. Según estas teorías, la conducta es el resultado de fuerzas psicológicas que operan dentro del individuo. A menudo son procesos de los cuales no somos conscientes. Freud, para explicar la personalidad, se centra en la influencia de las experiencias infantiles tempranas, en los motivos y conflictos inconscientes y en los métodos con que la gente enfrenta sus impulsos sexuales y agresivos. De acuerdo con Freud, nuestros pensamientos, reacciones y decisiones están determinados por dos tipos inconscientes, el eros y el tánatos. El eros, o pulsiones de vida, abarca no solo las pulsiones sexuales, propiamente dichas, sino también las pulsiones de autoconservación. Son impulsos de amor y sexuales que inducen a los humanos a buscar la compañía, el reconocimiento y la comprensión de los demás. El tánatos, o pulsiones de muerte, designa tendencias destructoras que se muestran bajo la conducta agresiva que enfrentan a los humanos contra sí mismos y contra los demás. En realidad, estas pulsiones van a regirse en dos principios, que es el principio del placer y el principio de la realidad. El principio del placer es una energía psíquica inconsciente que trata de satisfacer los impulsos instintivos de supervivencia, reproducción y agresión y persiguiendo siempre su satisfacción inmediata. Toda actividad psíquica persigue reducir tensiones y evitar cualquier sufrimiento. Para lograrlo, el organismo descarga la libido o impulsión sexual en un objeto que le provoque satisfacción. De esta manera, el organismo se descarga de la sobreexcitación y retorna el equilibrio. El principio de la realidad, por medio del razonamiento inteligente, el yo, que trata de adaptarse al ambiente, regula los deseos en función de la cultura y renuncia al placer inmediato a favor de un placer futuro. No debe entenderse como opuesto al placer, sino como un ajuste de este a las condiciones externas. Si quiere
quiere satisfacer sus deseos, el sujeto debe postergarlos hasta el momento en que las circunstancias de la realidad se lo permitan. Gracias a este principio, el individuo se socializa, aprendiendo a controlar su egoísmo primitivo y descubriendo los fundamentos del orden social, la moral, etc. ¿Ya? Para Freud, o la teoría psicodinámica, la estructura de la personalidad distingue tres áreas diferentes que están en la mente: el consciente, el preconsciente y el inconsciente. El consciente es aquella región psíquica en la que las percepciones que provienen del mundo exterior, del propio cuerpo y de la mente, se hacen presentes, es decir, pueden comunicarse por medio del lenguaje y la conducta. Se rige por el principio de la realidad. El preconsciente son aquellos sucesos, procesos y contenidos mentales que son capaces de alcanzar o llegar a la conciencia a través de la memoria, si se realiza un esfuerzo para concentrar la atención. El inconsciente se rige por el principio del placer. Es la suma total de todos los impulsos, deseos y sucesos que quedan fuera de la conciencia y que son incapaces de llegar a ella a causa de una contrafuerza, que es la censura o la represión. Lo inconsciente pugna por emerger a la conciencia, pero la censura evita su actualización. Según Freud, estos contenidos son amenazantes para la integridad psíquica del sujeto, puesto que provocan en él angustia o sentimientos de culpa. Sin embargo, cuando la conciencia disminuye su vigilancia, el inconsciente flora, aunque distorsionado, bajo la forma de imágenes oníricas, actos fallidos o imaginaciones fantasiosas. En ello viene a estar el yo, el super-yo, ¿no? De lo que hemos hablado. También considera aquí la teoría psicodinámica las etapas del desarrollo psicosexual, ¿no? Aquí está el desarrollo, la etapa oral, anal, la etapa fálica. La etapa oral refiere que abarca el primer año y medio de la vida. La fuente principal de estimulación erótica es la boca. En la teoría de Freud, el manejo de las experiencias de alimentación del niño determina en gran parte el desarrollo posterior. Atribuyó considerable importante la manera en que se desteta el seno materno o del biberón. Los bebés con demasiada gratificación oral tienden a ser adultos demasiado optimistas y dependientes, y más hostiles y pesimistas en caso contrario. En la etapa anal, que se da entre el año y medio y 3 años de vida, el niño tiene placer erótico de los movimientos de los intestinos, ya sean expulsando o reteniendo las heces. El evento crucial a esta edad es el entrenamiento del control de esfínteres, que representa el primer esfuerzo sistemático de la sociedad por regular los impulsos biológicos del niño. Cuando el adiestramiento es severo y punitivo, puede llegar a convertirse en adultos destructivos, obstinados, tacaños y demasiado ordenados. La etapa fálica, hacia los 4 años, los genitales, que quiera ser, eh, o constituyen el centro de la energía erótica del niño, principalmente a través de la autoestimulación. Es entonces cuando surge el complejo de Edipo. El niño siente una preferencia por la madre con matices eróticos, al mismo tiempo siente hostilidad contra el padre, a quien considera rival del afecto por su madre. Las niñas, por su parte, se sienten atraídas por el padre. Muy bien, esos son en realidad el resumen de la teoría psicodinámica, ¿no? Y de ahí viene, ya hemos mencionado las teorías conductistas y todo esto. Quiero mencionarles un poco sobre las anomalías de la personalidad. Los trastornos de la personalidad no son enfermedades mentales, aunque conllevan el grave riesgo de convertir al individuo en adicto a sustancias y en poseedor de conductas destructivas.
Una personalidad transformada es la que atenta contra la sociedad y costumbres. Las personas con trastornos de la personalidad son tan rígidas que no pueden adaptarse a la realidad, lo cual debilita su capacidad operacional. Son personas propensas a tener problemas en sus relaciones sociales e interpersonales. Generalmente no son conscientes de que su comportamiento o sus patrones de pensamiento son inapropiados. Por el contrario, creen que son normales y correctos. Los tipos de personalidades que tenemos son el esquizoide, histriónico, el narcisista, el psicopático, el obsesivo compulsivo, el paranoico y el ciclotímico. Muy bien, chicos, hasta aquí hemos hablado un pequeño, hemos realizado un pequeño resumen sobre lo que es la personalidad.